pasado 8 de junio ingresó a esta Cámara de Representantes la llamada Ley de Urgencia o Ley Urgente. Ese día, y previo a que la Comisión Especial comenzara a funcionar, se discutió la pertinencia de atribuirle o no el carácter de urgente al proyecto, puesto que el Frente Amplio consideró que en razón de la abundancia y profundidad de los cambios propuestos, la sociedad uruguaya se merecía que el Parlamento mostrara una mayor reflexión por fuera de los plazos especiales que este trámite tiene. Si bien ese debate ya se encuentra por demás superado, el concepto de urgencia o urgente en relación al contenido no perdió vigencia en absoluto. En primer lugar, ese día destacamos el momento complejo en el que se encuentra el país, crisis sanitaria que acarrea además serias consecuencias sociales, económicas y que produjo lo que las ciencias sociales llaman un hecho social total, desde que su centralidad hace que todos los aspectos de la vida en sociedad, sin excepción, se vean conmovidos. El Gobierno Nacional nos presentó un proyecto urgente y nos dijo que constituía un programa de gobierno en sí mismo, y muchos agregaron que era un programa de shock. El concepto de shock lo compartimos, y si se mira la secuencia de las principales decisiones del Gobierno, vamos a ver con claridad que empezó antes de la LUC y va a continuar después. Esto empezó con el dictado del decreto 90/20 de fecha 11 de marzo del 2020, cuando no había coronavirus en Uruguay y por el cual se realiza un fuerte recorte de ejecución presupuestal en gasto de funcionamientos e inversiones. El 13 de marzo, lamentablemente, llegó el virus a Uruguay, pero sin embargo, este decreto no fue derogado ni replanteado de manera relevante su contenido, en razón de que la pandemia nos iba a impactar de lleno. Luego vino la LUC, y ahí ya advertimos que el contenido plasmado en el proyecto fue pensado para otro país. El programa de shock era para el Uruguay previo a la pandemia, al punto de que el proyecto que hoy estamos tratando no contuvo ni contiene un solo artículo dedicado a la emergencia sanitaria y sus consecuencias. Y se destaca su debate democrático haciendo hincapié en el hecho de que el borrador del proyecto comenzó a circular en enero, cuando lejos estaba el coronavirus de llegar al país. El Gobierno tampoco estimó oportuno la búsqueda de un acuerdo nacional y representativo de los sectores más golpeados para hacer frente a la crisis que nos encontramos hoy. Y podemos además prever que el presupuesto nacional vendrá marcado por ajustes y recortes de todo tipo. En otras palabras, que vendrá con shock, vendrá con motosierra. Decíamos que la pandemia provocó el llamado hecho social total, pero esto no genera la excusa política total. Volviendo a esta cuenta del collar del programa de shock llamado LUC, en segundo lugar, insistimos que al parecer este proyecto confunde urgencias con apuros, que muchos de sus puntos fueron planteados tal vez sin la debida reflexión, en razón de la importancia y lo delicado de los infinitos temas que abarca. ¿Y en qué nos sustentamos la afirmación relativa a que esta ley le faltó reflexión y debate? A modo de ejemplo, me voy a permitir formular un conjunto de citas de expertos opinando del proyecto en análisis, algunas que ya se han hecho en sala, pero que vale la pena remarcar. El doctor Germán Haller, nada menos que director del Instituto de Derecho Penal y Criminología, recordó en su comparecencia del día 8 de mayo que dicho instituto, en sesión de febrero, rechazó el sentido del borrador propuesto al observar, entre tantas otras cuestiones que, abro comillas, implica la supresión de derechos, vulneración de principios y garantías constitucionales, restricción de libertades e incremento punitivista, alteración inadecuada de la dosimetría de las penas y expansión penal desmedida. Asimismo, se expresó que el borrador en consideración exhibe deficiencias jurídicas, así como de rigor científico y también carencias hermenéuticas, primando aspectos meramente políticos. Se concluyó que su implementación legal podría ocasionar graves inconvenientes interpretativos y de aplicación en la praxis forense, así como cuestionables criterios políticos criminales de selectividad negativa.
Cierro comillas. Es decir, nada que agregar a lo dicho para comprender que esto constituye un aporte académico, producido por especialistas de la materia y, por supuesto, no político partidario, que manifiestan un rechazo unánime al sentido general del proyecto de la LUC, lo que hubiera justificado una mayor reflexión y debate. Sigo. En comunicación enviada el 8 de junio del 2020, a la ahora ex canciller Ernesto Talvi, el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, todos ellos de Naciones Unidas, expresaron nada menos que lo siguiente, abro comillas: escribimos para expresar nuestra preocupación por el proyecto de ley de urgente consideración introducido formalmente en el Parlamento el 24 de abril de 2020 y que se encuentra actualmente en discusión. Nuestras reacciones preliminares no pretenden ser un análisis exhaustivo del extenso proyecto de ley, por lo que se concentrarán en las disposiciones que consideramos particularmente problemáticas para el respeto y cumplimiento de las obligaciones de Uruguay bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En resumen, nos preocupan las disposiciones sobre el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que aquellas regulan el derecho de reunión y manifestación pacífica. De ser aprobadas, estas disposiciones serían incompatibles con las obligaciones en virtud de los artículos 6 y 21 del pacto ratificado por el Gobierno de Su Excelencia el 1 de abril de 1970. Instamos a que se reconsidere la legislación de acuerdo con las normas de derechos humanos que se detallan a continuación, cierro comillas. Este rechazo es aún más preocupante, en tanto nos alerta sobre posibles incumplimientos en materia de pactos internacionales de derechos humanos, lo cual sería bastante grave y provocaría daños para el Uruguay. En el mismo sentido, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el Sur, en el documento remitido al Parlamento, fue igualmente lapidario, alertando sobre que en caso de ser sancionada, como ha sido propuesta en el mensaje del Poder Ejecutivo, supondrá la profundización de un proceso de debilitamiento de derechos y garantías, por tanto, de la calidad del Estado de Derecho. Ni que hablar que esto refuerza y justifica la necesidad de que este proyecto hubiese tenido una mayor reflexión, porque de nuevo no resultan livianas estas afirmaciones. Esa infinitud y el apuro sobre aspectos que constituyen parte del programa de gobierno y que debe necesariamente ser puesto en contexto, se juzgarán por sus resultados. Y vale hacerse esta pregunta: ¿será que la academia y demás expertos, las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos, están todos equivocados? El gobierno parece haber elegido definitivamente la opción de que pocos resuelven sobre la vida de muchos. Y cada vez parece que además de apurada, puede que también sea una política errada para atender el particular momento histórico que le toca atravesar a nuestro pueblo.